Tar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 
Bienvenido al Living Ciudadano con la Cosa Nostra y su encuesta. ¿Cómo está ahí, Freddy? Un placer siempre estar acá en Stock Disponible, atento a los apagones europeos que impiden cualquier tipo de comunicación con el viejo mundo. Teníamos antinível en la Mayola, así que no va a poder aparecer. Hemos quedado aislados de Mayola. Yo no sé si eso es bueno o malo, si la gente se sumará o se restará. Oiga, deme, a propósito de apagones y bajadas de candidaturas, deme un titular para todo lo que está pasando. La bajada de ahora, el día de hoy, de Paulina Bodanovich, en fin, el rearme. A 48 horas del cierre del plazo, podemos decir que todas quieren ser reinas o reyes, porque ya en 48 horas ya está prácticamente definida con la bajada de Paulina Bodanovich, cómo la bajaron, en 2 semanas, cómo tiraron fuerte. Así que yo creo que eso lo que nos abre el escenario político más allá de las encuestas. Le fueron pegando y pegando hasta que se derribó la candidatura de ella. Sí, duró poco. Sí. Qué error estratégico. Podemos hablar después porque eso no tiene que ver con los resultados de la encuesta, tiene que ver con una muy mala decisión política de Paulina. Ya, sorprendente encuesta para muchos, los resultados de la encuesta 26 de la Cosa Nostra. Comencemos con esta primera gráfica entonces, don Darío. ¿Por qué votaría en la primaria que eligió, dice la gráfica? Y usted eligió asistir a la primaria donde participará Carolina Toá, Janet Jara, Paulina Bodanovich hasta ese momento, Gonzalo Vinter, Jaime Mulet, Marco Enríquez, Alberto Undurraga como la más interesante. Y aquí, claro, Toá se despega con casi la mitad de los votos para ella. Así es. Recuerda, Freddy, que nosotros en cada una de las emisiones desde el año pasado, desde que estamos acá en Stock Disponible con la Cosa Nostra, siempre hacíamos 2 o 3 primarias según los escenarios. Ahora ya eliminamos, es decir, lo preguntamos pero no lo vamos a mostrar porque ya sabemos a 48 horas del cierre que solo va a haber una primaria inscrita, que será esta, la de la fuerza oficialista. Todavía no se sabe completamente quiénes serán. Yo creo que la gran duda, aunque yo podría asegurar pese al optimismo cinematográfico del querido Marco Enríquez, que no lo van a integrar a Marco Enríquez. Nosotros igual lo preguntamos cómo está en esta encuesta. Y bueno, lo primero que llama la atención es que Carolina Toá, ya con las candidaturas andando de Janet Jara, de Gonzalo Vinter, en este ejercicio de primaria, es decir, le preguntamos a la gente, ¿usted participaría en esta primaria? Y entre los que quieren participar en esta primaria, un 47% efectivamente señala que Carolina Toá es la más votada, y dejan un virtual segundo lugar casi empatado a Gonzalo Vinter con un 20,6% y a Janet Jara con un 20%. La noticia ahí es que Carolina Toá, no creo que te recuerdes, pero le recuerdo al público que hace un mes atrás, en la medición anterior, Carolina Toá estaba con un 45%, pero ahí aún no estaban en carrera Gonzalo Vinter y Janet Jara de manera declarada. Por lo tanto, es un buen resultado para Carolina Toá, que además, y aquí le agrego el elemento político, con la bajada hoy de Paulina Bodanovich, Freddy, claramente se configura, yo creo, como en la candidata, lo que uno podría pensar era la concertación. O sea, eso es. Eso es, de manera ya como nítida y palpable. Por supuesto. Lo habría sido igual. El regreso de la concertación ya de los 90. Pero fíjate que tiene un elemento interesante. Estoy haciendo ya análisis político más allá de los números. Y es que con la bajada de Paulina Bodanovich, porque si Paulina Bodanovich seguía como candidata, probablemente igual la energía concertacionista estaba igual en Carolina Toá. Pero al bajarse ya es de alguna manera casi como que lo muestra de manera explícita. Podríamos decir que la diferencia es que no está la democracia cristiana, pero sí el Partido Liberal, aunque tiendo a pensar que Alberto Undurraga seguramente va a estar a la guaita, la democracia cristiana. Se sacan al PC de acá. Justamente. No, pero ya obviando la primaria, esperando que gane Carolina Toá para sumarse a esa candidatura. Nosotros que ya pintamos canas y éramos unos mozalbetes en los años 90, tenemos que recordar que lo cíclico de todo esto, porque la concertación se reagrupa ya en democracia para enfrentar al fascismo, al pinochetismo, ¿no? Que también estaba muy fuerte a principios de los años 90, a fines de los 80. Patricio Aylwin, en fin, Frey, etc. Y hoy día estaría pasando lo mismo, ¿no? Con la arremetida de Kast-Kaiser.
y el renacimiento en el mundo entero, ¿no?, de la idea de ultraderecha. Sí, estoy de acuerdo en esa dimensión, pero la diferencia es que de alguna manera la Concertación no era todo el espectro político, digamos, de la oposición en ese minuto o del progresismo. Había grupos por fuera, de hecho el Partido Comunista y algunos otros grupos pequeños, pero podríamos decir que agrupaba quizás al 90, al 95% de ese mundo. Ahora no, ahora resulta extraño que efectivamente la opción competitiva, hasta hoy día, recién parte ahora en un par de días la primaria propiamente tal, con las campañas y todo, pero resulta extraño que dos fuerzas tan importantes como el Frente Amplio y el Partido Comunista, que son el corazón del actual gobierno, de hecho fue la coalición que llevó a la presidencia Gabriel Boric, estén con estos números y con la realidad que se arma, un poco como siguiendo a esta candidatura de Carolina Toá, que, déjame hacer un apunte, Freddy, porque uno podría decir por la propia biografía, lleva 30 años como política profesional, Carolina Toá, pero uno podría haber pensado, mira, ¿sabéis qué? Tratemos de bajarle el tono, que no suene a que soy candidata a la Concertación. Presentemos un comando amplio, ciudadano, invitemos gente, el líder por acá, el líder por allá. Pero si tú te fijas, los nombres que acompañan a Carolina Toá son nombres Concertación pura y dura, pero sin tapujos. O sea, no es que un periodismo de investigación tuvo que sacarlo, sino que la propia Carolina Toá no ha tenido problema en señalarlo. Y eso, claramente hay una apuesta, vamos a ver si le resulta o no. Por ahora, estos números indican que no ha sido mala, que es lucir la Concertación. Esta primaria debe inscribirse en la madrugada hasta el 30, digamos, hasta el miércoles en la noche. Creo que hasta las 8 de la noche. Ya. Y según lo que conversamos con Marco Enrique Minami, esto está muy abierto, todo puede pasar. Todavía no está tan claro que en realidad el llamado oficialismo de hoy llegue a una pura primaria, según cómo se están dando las cosas. No, y yo difiero de Marco. A mí me parece que Marco... él dice que podría pasar, no dice que va a pasar. No, de acuerdo. Sino cómo están los ánimos ahora después de lo de Isabel Allende, en fin. Sí, no, yo lo que digo es que no va a pasar. Va a inscribirse una sola primaria. Ya, usted dice que el PC va a ir con el Frente Amplio y Toá. Sí, y Mulet. ¿Y el PPD va a querer arriesgarse? ¿Qué pasa si gana Janet Jara del PC? ¿Usted dice que el PPD se va a cuadrar detrás de eso? O sea, me imagino que en la interna, esto es como los jugadores de fútbol, así, no se ponen en ese escenario. Y bueno, y las encuestas lo acompañan, por lo tanto, yo creo que tan preocupados no deben estar, porque de alguna manera, al menos para el ánimo de la primaria, Carolina Toá se ha movido bien en estas últimas 2 semanas, y la bajada de Paulina Bodanovich, más el apoyo del Partido Radical, al menos en esta configuración media muy cercana a los partidos. Yo creo que ahí, por supuesto, que puede estar cometiendo un error, porque está mirando solo la realidad de los partidos, pero tomó una decisión. Claramente el comando Carolina Toá y la candidata han tomado una decisión. Perfecto. Y prefieren pagar algunos costos por el mundo independiente, etcétera, y decir, ya, aquí estamos los partidos, los que sabemos, los de verdad. También Toá hizo unas declaraciones durante el día, contenta obviamente con esta resolución del Partido Socialista. Que aún formalmente no la proclama. Dice que ella que aquí ha habido grandeza y Toá valoró entonces esta decisión de Bodanovich de bajar su candidatura presidencial. Destacó la importancia del PS, aseverando que ha sido un pilar fundamental en las luchas por la democracia, la justicia social y los derechos de las personas en nuestro país. Tener el timbre del PS al lado es importante también para esta candidatura de Toá. Pero ¿sabéis qué? Yo tengo la sensación, yo creo que no va a ser, o sea, creo que el Partido Socialista va a apoyar a Carolina Toá, pero es un hecho que no hay unanimidad. De hecho, yo sé de muy buena fuente que hay ciertos contactos de algunos parlamentarios, de algunos dirigentes del Partido Socialista que ven con buenos ojos, sobre todo la candidatura de Janet Jara y también de Gonzalo Vinter. Por lo tanto, quizás puede que haya un espacio para que algunos pugnen por algo parecido a una libertad de acción. Lo más probable es que no, porque efectivamente hay nombres muy grandes, sobre todo la maquinaria, que van a preferir, listo, ya apoyemos a Carolina Toá, es otra cosa. Pero hay que mirar también entre líneas. Veamos otro escenario de la encuesta de la Cosa Nostra que se hizo entre el 14 y el 23 de abril. Esta es la encuesta de abril, entonces un total de 600 personas desde Arica hasta Puerto Montt en esta muestra de la Cosa Nostra. Veamos este gráfico. Don Darío, que dice, ¿por quién votaría usted? Este es un escenario número 1 de primera vuelta. Sí. ¿No? Toá, Vinter, Undurraga. No alcanzo a leer abajo, Sí. No alcanzo a leer. Está ahí en este primer escenario. Espérate, aquí lo tengo más cerca. Ahí está. Toá, entonces 38. Mira, y le gana a Belis Matea, a Kaiser. Este es el escenario de primera vuelta, con Toá número 1. Se divide aquí el voto a la derecha, obviamente. Claro. Mira, fíjate que esto, déjame hacer una primera aclaración antes de irnos. A ver, contémosle a la gente. En la encuesta de la Cosa Nostra decidimos hacer 3 escenarios de primera vuelta. 3. Uno con Carolina Toá, otro con Gonzalo Vinter, otro con Janet Jara. En este, que es el escenario con Carolina Toá,
ella gana con un 38,5%, tal como tú decías, Evelyn Matei con un 22,6%, Johannes Kaiser cerquita, 2 puntos abajo con un 20,6%, luego José Antonio Kast con un 10%, y luego más menores pusimos a Harold McNichol, para ver cuánto mide Harold McNichol, 3,6%, Franco Parisi un 2,3%, Eduardo Artés un 1,7% y Alberto Unturragan 0,7%. Hicimos una figuración, no sabemos si van a llegar a la papeleta, pero sí, claro, más o menos es un escenario posible. Primera cosa que hay que aclarar, porque muchos dicen, pero como que se sorprenden, porque todas las otras encuestas dicen que está primero Matei. Claro, porque la mayoría de las otras encuestas lo que hacen es, primero, preguntan algunas menciones espontáneas. Y lo otro que hacen, y por lo tanto cualquiera podría hacer, pues alguien podría decir Freddy Stock y aparecería en la encuesta. Y lo otro que hacen, que también es un error, es que incluso cuando piden, ponen a Matei, a Kaiser, a Kast, y ponen a los candidatos de la primaria. Nosotros ya sabemos, tú y yo y toda la gente, que Carolina Tobar no va a estar en la papeleta con Janet Jaro, con Gonzalo Vinter o con Mulet. Va a haber uno solo de ellos. Claro. Por lo tanto, no tendría sentido que nosotros le preguntáramos a la gente con opciones que no. Sin embargo, sí es posible que estén en la papeleta Evelyn Matei, Kaiser y Kast. Hasta el momento, ahora, los tres llegarían a primera vuelta. Es poca votación entonces si fuera Tobar sola representando a todo este mundo del oficialismo, ¿no? Exactamente, pero por no eso lo que... ni 40%. Exactamente, lo que quiero aclarar es que, y lo van a ver en las siguientes gráficas también, prácticamente cualquier candidato que gane la primaria del oficialismo va a sacar el primer lugar. Se va a dividir a la derecha en primera vuelta. Por supuesto. Pero tiene que tomar 50%, así que... Exacto, por eso es que no hay que desesperarse. Ya ahora, veamos otra gráfica para que alcancemos a ver otro escenario. Perfecto. En todo caso, yo creo que es un buen resultado para Carolina Tobar, sobre todo por la gráfica que tú vas a mostrar ahora. A ver, como dice el Guaso, ¿qué es lo que viene ahora? Ya, este es el escenario número 2, ¿no? Aquí es con Janet Jara, siendo la que ganó la primaria del oficialismo, y aquí Janet Jara tiene 32% versus el resto, ¿no? Y aquí también se sacó a Kast. A Kast. Ya, y aquí también empatado, ¿no? Entre Matei y Kaiser. Se divide el voto de Kast, entonces, entre ambos. Claro, en este escenario, o sea, ¿qué podemos mostrar? No es el mismo rendimiento que Carolina Tobar, es menos. Tampoco es tanto menos, uno pensaría, una candidata al Partido Comunista, igual mantiene el primer lugar en primera vuelta. Y efectivamente, cuando sacamos a Kast, ojo con eso, no se va toda la votación de Kast a Kaiser, se divide, va más a Kaiser y por lo tanto Kaiser en esta figura se acerca a Evelyn Matei. O sea, si finalmente, eso es lo que pasa un poco en la derecha, que no es seguro en nuestros datos, las encuestas, tú lo has visto a lo largo de los meses, Evelyn Matei no tiene seguro el paso a segunda vuelta, Johannes Kaiser la amenaza con mucha intensidad y habrá que ver si es que van divididos o no con Kast para saber si tiene más opciones o menos opciones. O sea, si se baja Kast, Kaiser tendría más opción. Tendría más opciones, naturalmente. Pasar a una segunda vuelta. Sobre todo dependiendo cómo se bajan, porque ellos van a armar lista parlamentaria común, eso ya lo han anunciado. Y habrá que ver si Kast se baja, no sé, si es que se baja, en 2 o 3 meses enojado, o eventualmente como un gesto de grandeza y se suma como generalísimo Kaiser. No sabemos qué es lo que va a pasar y seguramente ni tú ni yo, Freddy, estamos tan cerca, por fortuna, de la cabeza lo que pueden estar pensando esos personajes de ultraderecha. ¿Cuánto les importa el ejercicio racional o cuánto eventualmente José Antonio Kast dice no, aunque yo vaya a las perdidas no me bajo porque yo soy el superhombre, yo creé el Partido Republicano y Kaiser en realidad me traicionó? Hay un orgullo por medio también. Sí. Ya veamos la última escenario entonces en esta primera vuelta, que es el siguiente. Ya aquí gana Vinter la primaria del oficialismo y aquí Vinter logra, mira, prácticamente lo mismo que Jara y casi lo mismo que Tobar, no hay mucha diferencia. Y aquí también, pero aquí va a dividir a la derecha, ¿no? Y aquí saca casi un 10% Kast, que sería el vagón de cola de la derecha como tal. Aquí volvemos a poner a los 3 candidatos de la derecha, que como ustedes pueden hacer ejercicio en su casa, en casi cualquier configuración suman el 55. O sea, ya fuera Matei y Kaiser, ya fuera Matei, Kaiser y Kast, casi siempre la suma de ellos se mueve más o menos en torno al 55%, que es lo que en las encuestas de los últimos meses mantenemos muy estable, que es lo que uno podría decir de manera mecánica, que es como la votación de la derecha y la ultraderecha sumada. Están a 0,5 puntos porcentuales de ser ya gobierno. Claro, y por eso después uno tiene que ir mirando, y lo hemos hecho durante todos los meses, también ver escenarios de segunda vuelta, etcétera. Pero por ahora nos hemos concentrado en estos escenarios de primera vuelta para decir, a nivel de conclusiones, solo las encuestas, más allá del análisis político que podemos iniciar ahora, Freddy, que uno podría más o menos prever que sea quien gane la primaria del oficialismo, va a ser un candidato competitivo, va a estar ganando seguramente la primera vuelta y por lo tanto va a estar en segunda vuelta. Perdón, 38 era Tobar. 38,5
32 y Winter 31,3. Exactamente. Prácticamente sí. Muy parejo. Igual, digamos, tiene una cierta ventaja Carolina Toá, que yo creo que se condice también con la primera lámina, este ejercicio de primaria, donde ella aparecía con una distancia importante en esa virtual primaria respecto a sus contendores. O sea, Carolina Toá por ahora, recién empezando la campaña, el 1 de mayo en la práctica cuando estén inscritos, como la que está número 1 en esa pole position para definir el candidato oficialista. Sí, increíble cómo cambia el escenario y el sentimiento, si tú quieres, de la política chilena, ¿no? Hace 5 años pertenecer a la Concertación era aberrante en términos políticos y hoy se recrea, ¿no? Y con toda propiedad de parte de ellos el nombre, ¿no?, de Concertación sí. Sobre la candidatura de Toá. Sí, pero yo creo en ese sentido, no quiero ser pájaro de mal agüero con Carolina Toá, pero a mí me parece que eso igual tiene que ver con el micromundo de lo que podría ser una primaria oficialista y recién partiendo, porque, a ver, lo que quiero decir es, esta lógica de la concertación, esta lógica de la gobernabilidad en este minuto le da un cauce y le permite, yo creo, a Carolina Toá instalarse en un lugar tranquilo. Faltará ver cuáles son las estrategias de Gonzalo Winter y de Janet Jara de disputar ese espacio. Sí. Primero para ver quién gana la primaria y después otra discusión, no nos adelantemos todavía, o bueno, si tú quieres, claro, será si esa candidatura tiene posibilidad de ser competitiva ya en un escenario de elección presidencial con voto obligatorio. En un escenario de miedo y de incertidumbre, como el que se creó y se creó en Chile en los últimos años, creo que la arremetida comunicacional ha sido muy inteligente del mundo de la concertación, que es, nosotros venimos a darle gobernabilidad a estos cabros. Porque eso fue lo que dijo Toá y lo que repitió también el PS en un momento, ¿no? Gracias a nosotros encauzamos esta cuestión. Sí. Esto era, y cosa que ni siquiera ha desmentido el Frente Amplio en este buenismo que ha tenido, que tienen ellos como a enfrentar los problemas, ¿no? Y que además es interesante porque en el fondo ese relato, cuando uno mira... Ok, a los 6 meses de gobierno, con la gran crisis, la salida de Isquiasich, la entrada de Carolina Toá justamente al Ministerio del Interior, uno podría decir, oh, sí, por fin. Pero tú mira ahí los últimos escándalos. O sea, Monsalve, la Casa de Allende, perdón, ¿dónde están los cabros chicos? Claro. O sea, ahí lo que hay son políticos de experiencia, casi todos del PPD o socialistas. Pero eso lo sabemos nosotros, pero no se ha usado como arma política. Bueno, porque efectivamente... En cambio, Toá dice, sí, hasta que yo entré a la moneda, no se hablaba de seguridad. Y eso es un estilete en el corazón del gobierno. Sí, pero de acuerdo, pero fíjate que en eso yo creo que lo que puede hacer crecer en este minuto Carolina Toá puede ser, no un arma en su contra, pero un techo muy duro que no va a poder pasar. O sea, a ver, a Carolina Toá la han soltado en estos últimos meses con el tema del caso Monsalve. Si llega a ganar la primaria, pero te lo doy firmado, van a aparecer toda la semana y va a volver a reflotar su responsabilidad, cualquiera que sea, se la van a inventar respecto a ese tema, número 1. Y segundo, a no olvidar que sobre todo con voto obligatorio, pero además también cuando uno mira la dinámica de la sociedad hoy en día y de los votantes, puede ser un gran problema que su gran carta sea haber sido la ministra de Seguridad, cuando la percepción, te lo ratifica cualquier encuesta, es que la gente está disconforme con el manejo de seguridad. Un poco lo han dicho muchas partes, no sé si lo hemos conversado acá, Freddy, es lo que pasó, por ejemplo, en Argentina en la última elección presidencial hace 1 año y medio, donde el candidato al oficialismo, Massa, ministro de Economía, donde el gran tema de discusión era la economía y la crisis de la economía. Entonces, gana la primera vuelta Massa, pero pierde estrepitosamente la segunda vuelta ante Milei. Y Matei tiene otra carta, que sabe que la tiene porque ya la está usando, contra Toá y ese sector, digamos, que es SQM. La está usando. Matei ya sabe eso. Por supuesto. Y ya la está tanteando y la va a poner sin duda también como una herramienta importante. Yo tengo la sensación, fíjate, sea cual sea el candidato que gane la primera oficialismo, son 3 los nombres posibles, que me perdone Jaime Mulet, creo que sí puede haber, si es que se mueven bien Janet Jara, Gonzalo Winter, pueden eventualmente entrar a disputar. De hecho, podría pasar lo siguiente, que es poco tiempo, 2 meses solamente, que eventualmente o Janet Jara o Gonzalo Winter empezaran a jugar mejor y en algún minuto incluso los que están más bien cercanos al Frente Amplio o los que están más bien cercanos al Partido Comunista se trasvasijen, comillas, para impedir que sea Carolina Toá, que viene claramente de otro mundo, quien gane la primaria. Pero lo que quiero decir es que sea quien gane la primaria, la opción de éxito, además de que se intensifique la crisis en la derecha, requisito sine qua non para tener posibilidad de éxito, es que logren armar una agenda no solo con los temas obvios, porque de verdad, cualquiera que gane,
si quiere ganar la próxima elección a la derecha con los temas de seguridad, está perdido. Lo que tiene que hacer es abrir otro relato que le haga sentido a la ciudadanía y que digan, parece que en realidad no todo en la vida se trata de la discusión sobre la delincuencia. Hay más temas que hacen relevante la vida de los ciudadanos. Vamos a ver si lo hacen. Veamos qué pasa de aquí al miércoles, ¿no? Porque tú sabes que como se ha dado esto, al menos puede quedar varios otros acribillados en el peaje. Así es. Como estamos viendo hasta ahora al menos. Don Darío, muchas gracias por haber venido. Un placer. Saludo grande a la Cosa Nostra. También bien. Gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Nos encontramos nuevamente mañana en el Living Ciudadano de Vía X. Que esté bien.